Nací el 1 de diciembre de 1937 en Paipa, Boyacá, en la vereda de Sátiva. Desde 1938 hasta 1942 estuvimos viviendo en una finca que a mi papá había tomado en arriendo a un señor Policarpo Alvarado, en Paipa, la vereda de Sátiva. Durante todo ese tiempo pagábamos arriendo y mientras tanto mi mamá estaba preocupándose por construir una casita para ella y consiguieron la tierra cerca y mi papá entonces se puso en la tarea de financiarle para que construyera su casa ahí en la vereda de Sátiva, en el sitio denominado La Esmeralda. En esa casa vivimos hasta 1944. Y en el 44 ya hubo necesidad de viajar a Bogotá y a visitar a mi papá que trabajaba en la fábrica de material de guerra, hoy Indumil. Era almacenista y le iba muy bien allá. Regresamos a Paipa después y seguimos viviendo en la casa que mi mamá mandó construir. Nosotros no tuvimos escuela. La gente se preguntaba en la vereda por qué nosotros no estudiábamos. Y es que esa labor la desempeñó mi mamá, nos enseñó a leer y a escribir y a todo. Ella fue una maestra completa sobre eso. Y mi papá no iba sino los fines de año y en Semana Santa, durante el año, no podía más. Pero se escribían constantemente y se enviaban mensajes y se enviaban presentes a través del ferrocarril de Sogamoso que estaba en servicio. Y entonces mi mamá salía y entregaba las encomiendas o las recibía a través de gente que trabajaba en Bogotá y viajaba cada semana a Paipa. Entonces hacían el intercambio en esa forma. Y si había que mandar plata, la mandaba también mi papá. O mi mamá le mandaba lo que necesitaba, todo en el ferrocarril hasta que él lo reclamaba en la estación de La Sabana. Ya en 1948 se le reventó una úlcera duodenal que tenía y tuvieron que hospitalizarlo de urgencia en el hospital militar. Y mi mamá tuvo que venirse. Y nosotros nos venimos con ella para poder estar allá en el barrio San Cristóbal, en la casa del señor Cebedeo López. Y allá vivimos en una pieza, mientras tanto, que éramos poquitos. Mi papá iba y trabajaba y volvía todas las noches ahí a la casa. Eso duró hasta 1949, cuando nació Manuel. Manuel nació en el 49 allá en Paipa. Y después entonces ya mi papá se fue para allá, ya salió de la fábrica por problemas que tuvo con los superiores, por problemas laborales, y tuvo que irse para allá. Él, para no quedar sin plata, resolvió de alguna forma, no sé cómo, llevar unas cuantas armas que llevó para allá. Él sabía del oficio de armería y las arregló, las puso bien bonitas y las vendió, y con eso vivió durante tiempo hasta el año 50. Y salía todos los miércoles a hacer mercado en Paipa y de resto todos los días era trabajando en las fincas que tenía una finca en La Bolsa, una finca en El Roble y una finca en el Arizal. Y entonces nosotros íbamos a trabajar allá porque en 1944 murió mi abuelo, Francisco Avellaneda. De manera que ya las fincas quedaron a nombre de mi papá y él tuvo que tomar posesión y trabajar esas fincas. Y nosotros teníamos que estar al pie de él para ayudarle en el trabajo y echar asadón y echar pica y lo que fuera, y trabajar con los bueyes y con el ganado cuidándolo y todo. Nos tocó duro porque teníamos que viajar todos los días desde Sátiva hasta los sitios donde estaban los animales, donde estaban las cosechas, y nos daban para cocinar el almuerzo, de alguna forma nos daban los elementos necesarios para cocinarlo, y cuando se podía se hacía, si no, no almorzábamos. De manera que la vida fue dura y no teníamos que tomar ni nada, únicamente si había agua se tomaba agua, si no nada. La cosa fue demasiado dura, pero mi papá tampoco ganaba mucha plata y no podía más. Sin embargo, mi mamá trabajaba y hacía lo que podía. Ella hilaba, ella tenía ovejas, ella sacaba lana,
y se defendía y ahí recibía sus centavitos, porque ella nunca se estuvo quieta. Fue una mujer muy trabajadora y muy dedicada a su hogar, a su oficio, y afortunadamente salió adelante porque nosotros también le respondimos en vista de que ella era sola ahí, no podíamos hacer nada más sino colaborarle. Cuando podía, recibía a mi abuelo, a Francisco de Llanelo, la visitaba, la quería mucho y él nos quería también. En años 42, 43, el viejito bajaba y nos visitaba porque él vivía en la loma. Sí, entonces ya se murió el abuelo y mi papá tuvo que bajar al entierro y casi llega tarde porque cuando llegó el tren ya lo estaban enterrando, estaban en el cementerio enterrándolo y casi no alcanza ni siquiera a ver el entierro. De todas maneras era difícil, pero sí llegó, mi mamá le avisó y llegó. Ya en 1950 mi papá vino a Bogotá a hacer un viaje por acá a ver qué pasaba en Bogotá y encontró a una familia López, le ofrecieron que le arrendaban una casa con un negocio de tienda de víveres y licores. Y él aceptó y nosotros nos venimos en el año 50 para Bogotá. Compró una casa en el barrio de los Balcanes. Arregló unas piezas que estaban feas, las construyó, hizo más construcciones y arregló bien para que todos cupiéramos. Y así vivió en esa casa hasta que tenía negocio también. Mi mamá tenía el negocio, mi papá tenía el negocio donde la familia de Cededo López, entonces ellos tenían ya 2 tiendas. Y mi mamá atendía una y mi papá otra. Y afortunadamente pues con eso lograron defenderse y ponernos a estudiar, porque la que se interesó porque nosotros estudiamos fue mi mamá. Mi papá no pensaba en eso, sino mi mamá, y mi mamá logró que nosotros estudiáramos, Joaquín y yo. Joaquín aprobó el 5º año y yo aprobé el 4º. Mi mamá buscó como pudo y encontró el colegio distrital Jorge Eliezer Gaitán, que fue el primer colegio fundado por Bogotá, no había más colegios. Yo estudié 7 años allá hasta que salí bachiller, desde 5º de primaria hasta 6º de bachillerato. Y terminé el año 58. Joaquín se fue en el año 55 para el colegio Nicolás Esguerra y allá hizo su bachillerato y de ahí salió para la Escuela Militar de Cadetes donde se hizo oficial. De manera que fue la primera satisfacción de mi papá ver a su hijo oficial. Él salió oficial subteniente en 1958, pero desafortunadamente las circunstancias fueron muy duras para él y lo mataron en la violencia política que había en ese tiempo. Fue terrible porque nos entendíamos muy bien, nos comunicábamos, intercambiábamos correspondencia y él me ayudaba mucho y hablábamos y nos dábamos consejos entre juntos. Muy buena gente, muy amigo y éramos muy buenos hermanos. Mi papá recibió la indemnización que le correspondía y compró y construyó su casa en la ciudad de Paipa con el dinero del pago de la indemnización del hijo mayor, de Joaquín. Cuando estábamos viviendo en la casa de Camino de Balcanes y en la casa de la tienda de Oriente, porque eran una a un lado y la otra al otro, y únicamente había una diferencia que era una esquina. Entonces por ahí yo pasaba por las mañanas hacia la tienda cuando tenía tiempo a atender y mi papá se iba y mi mamá atendía a la otra. Y en ese tiempo había muchos muchachos por ahí, por esos lados, y en la esquina, exactamente en la curva, había una familia Torres, que eran Francisco Torres y Ana Molano, y los hijos de ellos. Y la mayor de todos era Estela, mi mujer. Y ahí nos conocimos y nos gustamos y más o menos empezamos a tener amores en 1957. Yo me accidenté en el 59, cuando yo bajaba de trabajar desde el archivo allá,
y me prestaron una bicicleta porque yo tenía que bajar a almorzar a la casa. Y entonces esa bicicleta no tenía frenos y me fui y me estrellé frente a un cuartel que había ahí del ejército y me estrellé contra dos enfermos que bajaban del hospital militar. Y estuve 5 días inconsciente. Me llevaron al hospital militar que queda ahí cerca. El hospital era allá en San Cristóbal, la parte de arriba de la fábrica. Y estuve 5 días inconsciente. Y al fin logré recuperarme. Y lo primero que vi allá cuando estaba en mi cama fue a mi mujer, a Estela, que llegó allá a verme. A Estela le gustaba ir a visitarme porque pues, me quería y allá llegaba al hospital. Y mi papá y mi mamá también llegaban y por el camino se encontraban y la pellizcaban o la perseguían y le pegaban. Ella le sufrió con mi papá y mi mamá. Y ella fue la única que pudo lograr, cuando yo estaba en la sala de recuperación del hospital, pudo lograr que me dejaran ver cómo estaba allá en la sala de recuperación. Y a mi papá y mi mamá no los dejaron. Ellos no pudieron, pero ella sí. Y entonces mi papá y mi mamá cargaban furia porque ellos no habían podido verme. Sin embargo, pues allá duré cerca de 2 meses primero. Después me pusieron un injerto de platino y no me funcionó porque lo rechazó el organismo y tuvieron que quitármelo. Y en 1961 fue la última operación. Y ya me retiraron el platino, pero quedé con una infección terrible de un bicho que se llama Staphylococcus aureus. Y eso, para poder curarme, me recetaron 100 inyecciones del último antibiótico que había en el mercado, y el mejor era suizo, que se llamaba Cantrex. Y con eso me aplicaron las 100 inyecciones y afortunadamente eso me mejoró y me mató la infección que tenía. Estela le tocó duro porque ella se casó conmigo. Nos casamos en 1960, el 30 de enero. Y yo estaba enfermo y ella tuvo que atenderme y me visitaba en el hospital, había llegado a visitarme. Y yo le daba lo que podía porque me daban muchos huevos y yo le daba a ella los huevos que me sobraban. Y así para los muchachos, ella lleve. Y ella se aguantó todo eso, viajaba casi todos los días a visitarme al hospital. Y empezaron a nacer los hijos. José nació en el 60, Joaquín en el 61 y en el 63 Leonardo. Y yo iba a Paipa a visitarlos y una o dos veces tuve encuentros con mi papá porque él ni siquiera salía a saludarme ni le gustaba que le visitara la casa ni visitara a mi mamá. Pero yo no podía dejar a mi mamá abandonada y siempre la visitaba. Yo iba y la visitaba. Y así mi papá no le gustara porque él fue muy serio y muy terco en ese sentido. No quería tener nada de familia ni nada. Y alguna vez le escribí una carta a mi papá diciéndole que yo necesitaba que él conociera a sus nietos, que ya era abuelo. Y un día nosotros estábamos viviendo en el barrio 20 de julio en la casa de los Torres. Y allá mi papá llegó, al fin se fue y llegó y conoció. Y ahí hicieron las paces con la familia Torres porque no les gustaba, no eran amigos de la familia Torres porque era por política. Ellos peleaban por política. Mi papá al fin llegó allá y ya conoció a sus nietos y todo. Y después entonces sí empezamos a viajar a Paipa cuando podíamos con mis hijos y todo. Y se hicieron las paces y se arregló todo. Todos los acogimos muy bien. A mí me gustaban los niños y los criamos. Y Estela se dedicó a eso. Y ellos lograron estudiar. Y pues salieron adelante ahí con sacrificio y todo. Yo tenía que trabajar mucho y defenderme duro para poder financiar los gastos de la casa y el estudio, porque el estudio que tenía que pagarlo semestralmente en la universidad. Me quedó muy duro. Yo había días que no almorzaba o almorzaba en la fábrica y no comía. Y llegaba y comía un café y un pan a medianoche para acostarme a dormir y tenía que levantarme a las 3 de la mañana a estudiar porque yo no abandonaba mi estudio. Y salir a las 5 de la mañana a trabajar otra vez. Entonces yo tuve una vida dura, me tocó muy duro y hacer sacrificios para poder salir adelante y educar a los hijos. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a la casa del 20 de julio, que era la casa de los Torres,
allá nos arrendaron una pieza. Estaba Joaquín, José y no más. Y entonces ellos nos acogieron bien y ahí yo le pagaba el arriendo, pero había un problema y es que el anciano tomaba mucho. Él trabajaba en construcción y él tomaba mucho. Y yo no lo secundaba porque yo no podía tomar, estaba muy recuperándome de la enfermedad y de todo lo que había pasado. Y él se ponía bravo. Yo no le contestaba ni nada. Yo me callaba y lo dejaba que hiciera lo que hiciera porque yo sabía que estaba borracho. Al fin se dio cuenta de que la estaba embarrando y que la abuela le hacía reclamos porque eran sus nietos y que cómo así que se portaba tan mal. Y después ya en 1966, 67, ya cambió. Él tomaba mucho y siguió tomando porque era su oficio, el trabajo de construcción, y eso implica que toman mucho. Ya las cosas se mejoraron y en 1969 y 70 estuve trabajando en Mer Colombia y después gané buena plata, ya me trataron muy bien y ganaba buena plata. Entonces tenía cómo darle educación a mis hijos. Y a partir del 71 me fui a trabajar a Tunja, ahí de hoy. Después de que salimos de Paipa en 1972, yo ya tenía construida la casa en Bogotá y yo gané buena plata en Mer, ahorré y la que gané en Tunja y logramos construir la casa en el barrio Calvo Sur. Y de ahí en adelante entonces ya el que hizo la construcción de la casa fue el abuelo Torres. Él ya era otra persona muy diferente y estaba preocupado porque las cosas se hicieran bien y lo hizo todo lo que hizo con cariño y con dedicación hasta que logramos terminar esa casa. Y de ahí en adelante fuimos grandes amigos y tan grandes amigos fuimos que siempre nos poníamos a tomar era juntos y se ponían bravos en la casa porque tomaba con él y yo no lo abandonaba y estaba con él. Y después entonces ya vino la cuestión de que yo compré un lote, una casa en el barrio Kennedy de Girardot. Y allá todos fueron a Girardot, todos llegaron allá y estuvieron muy contentos y muy sabrosos. Allá se hizo una integración de todos los Torres, allá llegaron todos. Y después, alguna vez mi papá quiso conocer la casa de Kennedy en Girardot y se fue con mi mamá para allá y allá llegaron. Y entonces se integraron las familias con los Torres. Ya las dos parejas se pusieron a compartir, a tomar, a comer, a pasear y todo se hizo bien. Y entonces los Torres y los Avellaneda se integraron y fue una sola familia como la ve hoy. Pero yo no abandonaba a mis hijos porque yo quería que ellos tuvieran dónde descansar, dónde estar, dónde distraerse cuando tenían sus de vacaciones de estudio o de trabajo. Y allá llegaban todos. Y allá en Cachipay compré una casa y esa casa se tumbó y el abuelo Torres, mi suegro, él construyó la nueva casa, yo la vendí y compré una finca en Cachipay, la finca de Puerto López. Y allá también llegaban todos, mis hijos ya tenían carros y llegaban en sus carros y en el carro mío y todos paseamos, caminamos y conocimos toda la región porque eso es muy bonito. Y todo porque las cosas se nos daban y yo quería siempre que mis hijos tuvieran una parte donde descansar. Y lo logré a partir de cuando compré en Girardot. Allá llegaban los Torres también, eso era una sola familia y eso era muy bonito y muy bueno. Y pasábamos ratos muy agradables. Y no teníamos que estar en Bogotá todos los días, sino cuando había puentes o había tiempo nos íbamos para Cachipay. Pues lo que más me acuerdo es cuando se hacían las caminatas hasta Peña Negra. Nosotros viajamos en el carro y ellos se iban a pie y se subían a pie. Y se integraban y tomaban y bebían o se divertían y caminaban y era importante. Y ahí cada uno mostró sus flaquezas humanas porque había unos que aguantaban las caminatas y otros no. Pero afortunadamente eso se dio y todos lograron salir adelante y ese esfuerzo y ese sacrificio les sirvió porque era un deporte y un deporte interesante y sano. Con todos bien, porque yo los trataba igual a todos como son mis hijos.
Yo no tenía preferencia por ninguno, pero les exigía resultados en los estudios. Eso sí no permitía que se me quedaran atrás. Y afortunadamente respondieron y salieron adelante, porque yo sí era duro en ese aspecto. Yo fui muy serio y muy rígido con ellos sobre eso y no permití que se me quedaran atrás. Y afortunadamente eso sirvió, porque a través de la disciplina se logró lo que se tenía que lograr. Casi no me acuerdo de picardías, porque ellos no eran pícaros, eran más bien muy chistosos. Entonces han sacado a sus hijos también adelante y todos los muchachos han salido buenos. Y todos los nietos y bisnietos, pues son 21 nietos y 2 bisnietos. Y yo todos los quiero mucho porque pues es la familia y eso no se puede alejar porque es lo normal en las familias. Y todos también me quieren mucho. Los consejos que le daré a mis nietos y bisnietos es que siempre busquen buenos caminos, que estudien y que traten de salir adelante y triunfar. Y no quedarse estancados porque eso no es bueno en la vida. Siempre hay que buscar salir adelante y buscar los mejores caminos. Que estudien y que triunfen. La finalidad de mi vida es terminarla bien y en coordinación con toda mi familia y que ellos puedan salir adelante porque me gusta siempre verlos triunfar. Estoy contento que tuve tantos hijos y afortunadamente todos me salieron bien, me salieron adelante, a pesar de tantos errores, tantos problemas que hay, que es normal en todas las familias. Yo estoy contento y agradezco mucho al Señor por haberme dado una familia tan interesante y tan alegre y tan trabajadora, porque afortunadamente todos son trabajadores. Entonces espero que también los hijos de ellos les salgan adelante en la misma forma y puedan compensarles en algo el sacrificio que han hecho. Y gracias por todo.